Hola, buenos días para todos. Como ya lo dijo Gina, mi nombre es Jacqueline Ladino y para mí es un privilegio y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta presentación. Quiero contarles que hacemos entonces parte del grupo de trabajo de los hospitales Fundación OMI Hospital Universitario y allí pues nos enfocamos en hacer esos diagnósticos de enfermedades raras. Para hoy entonces vamos a compartir con ustedes retos en Colombia para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras. Iniciemos en la siguiente diapositiva con lo que significa un reto, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Real Academia de la Lengua Española para un reto? Dice que es un objetivo o un empeño difícil de llevar a cabo. Dice que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Y eso vivimos. Eso vivimos, todos los días nuevos objetivos, todos los días nuevos desafíos, todos los días nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento no solo para las personas que padecen la enfermedad, que portan algún alelo de susceptibilidad o algún alelo que genera la patología, sino también para sus grupos de trabajo, también para sus profesionales, también para las personas que los rodean, ¿no? Sus familias, sus cuidadores. Entonces eso es el diario vivir de las personas con las patologías y de sus grupos de trabajo. Un reto constante, un desafío constante, un aprender constante. Entonces ya entrando en nuestros retos, pues pensamos que dividirlos en 3 aspectos sería importante. En los que nos atañen como país y en lo que tendría que hacer referencia al diagnóstico y pues posteriormente al tratamiento. Entonces, ¿por qué tantas dificultades? Pues empecemos porque nuestra geografía pues es diversa, ¿no? Somos un país rico en diversidad de todo tipo, no solo en su naturaleza, sino también en su población, en sus características, en sus climas, ¿no? Entonces nuestro país consta de selvas, de llanuras, de zonas costeras, y esto hace que nuestra población tenga accesos de diferente tipo a los servicios de salud. Aunque compartimos el mismo régimen de seguridad, pues realmente el acceso no es el mismo. Estamos divididos por regiones y también por territorios. Esto hace que al interior de cada uno de los territorios pues se aplique de una manera particular o con los recursos que existen las leyes pues que ya nos habló Karen. Somos una población aproximada de 51.675.810 personas, distribuidas entonces en todo este territorio. Y en la siguiente, bueno, en la siguiente no avisé, pero en la siguiente diapositiva estamos viendo lo relacionado con nuestra geografía. La siguiente, en la que les hablaba pues de nuestras características territoriales, y en la siguiente quiero decirles acerca de que no solo somos un país diverso en naturaleza, sino que nuestra población es multicultural y pluriétnica. Entonces tenemos comunidades afro, tenemos raizales, tenemos palenqueros, tenemos comunidades campesinas y aún tenemos migración de otros países, ¿no? Eso es lo que vivimos también en el día a día. Toda esta diversidad, en la siguiente, hace que nos planteemos retos. ¿Qué retos? Pues tenemos que llegar a cada uno de los territorios, tenemos que llegar a una de las provincias, a cada uno de los lugares, de modo que sepamos exactamente con qué contamos, qué está enfermando nuestra población, y a su vez ellos, digamos que entendiendo y apropiándose de ese conocimiento, entiendan cuál es su probabilidad de que esta patología trascienda en sus familias, trascienda en sus siguientes generaciones. Adicional, pues ajustarnos al territorio, ¿no? Porque nuestras condiciones como Bogotá, como la capital, como los centros grandes con tecnología de punta no son los mismos de Amazonas, de Guajira, aún en la economía. Entonces, pensamos que desarrollar estrategias de evaluación e intervención en los sitios geográficos específicos donde hay incremento de la endogamia. Nosotros tenemos comunidades indígenas que presentan pues altas concentraciones de losis homogéneos que llevan a que haya una mayor
probabilidad de enfermedades recesivas. ¿Qué tanto conocen ellos de esto? ¿Qué tanto podrían o no prevenirlo? ¿Qué hacen al interior de sus comunidades con los pacientes que las presentan? Es información que pues sería interesante indagar, pero que sabemos que por las leyes que protegen algunas de nuestras comunidades, pues no es tan fácil. En la siguiente, entonces, como nos lo explicó la doctora Karen, tenemos una legislación muy rica. Realmente podríamos decir que somos un país pionero en Latinoamérica en legislar para enfermedad rara. Eso nos da un marco que ha permitido desarrollo, porque claro, tenemos que ver como estas dificultades que están viviendo los pacientes, pero también tenemos que reconocer que hemos tenido grandes avances, que hemos tenido logros, que disponemos de muchos más recursos que tal vez el resto del territorio latinoamericano no tiene. Estas normativas hay que reconocer, lideradas por personas de la población civil, ¿sí? Personas empoderadas de sus patologías, asociaciones que han agrupado a sus grupos, comunidades científicas que desean apoyar y a actores del gobierno que también han estado atentos a, en conjunto, lograr este tipo de normatividad. En la siguiente, como ya lo mencionamos, tenemos una definición propia de lo que es una enfermedad huérfana, dentro de ellas las raras, las ultrarraras, las olvidadas, porque no es la misma definición para todos los países. Entonces, cada país opta por una definición y cuando hacemos entonces análisis al respecto de ciertas patologías, vamos a ver cómo es que lo definieron ellos en el desarrollo de su territorio. En la siguiente, ¿qué queremos o cuáles serían los retos o cuáles serían los desafíos? Implementar las leyes, porque las tenemos sí, pero no podemos decir que ya estén implementadas en su totalidad. En la ley está claramente establecido que debemos habilitar centros de referencia de diagnóstico, tratamiento y farmacias para la atención de pacientes con este tipo de patologías, así como la conformación de redes y subredes de centros de referencia para la atención de estas enfermedades. Este es el ideal. Esto es por lo que tenemos que trabajar. Este es el real reto. Aquí es donde está la riqueza de toda este conglomerado y esta estratégica unión de fuerzas. Es eso, apuntarle a esto. Y claramente, pues el conocimiento, como ya les mencioné, es muy alto en genética, es muy alto en biología molecular, es muy alto en enfermedad rara y eso amerita una capacitación y entrenamiento constante, no solo de las personas de salud y del personal paraclínico, porque no solo son los médicos, o sea, cualquier persona con la que uno tenga contacto, lo ideal sería que ante ciertos signos o síntomas pensara que existe la posibilidad de, o ante ciertas historias familiares, porque vamos a ver que más o aproximadamente el 80% de las patologías huérfanas son condiciones genéticas. Bueno, entonces tenemos una herramienta muy útil y muy económica que son los árboles genealógicos, la historia clínica. Si a mí me llega un paciente que tiene antecedente de una patología en su familia, pues yo ya puedo orientar mi búsqueda. O si a mí me llega un paciente que uno de sus familiares ya tiene un estudio molecular, que hoy hacemos en el territorio colombiano muchas pruebas moleculares, entonces dentro de sus interrogatorios podrían incluir si alguien porta, padece alguna de las enfermedades y eso ya va a ahorrar tiempo. Y adicional al personal de salud, pues el demás personal. Barreras de acceso tenemos no solo al sistema, sino al ingresar a un auditorio, al tomar un transporte. Entonces necesitamos ingenieros, necesitamos arquitectos, necesitamos todos los profesionales que se quieran aliar y que piensen en las necesidades específicas, necesidades de movilidad, de audición, de todas las que incluyeran discapacidad, y no porque todas las enfermedades raras las ocasionen, sino porque sí hay un alto porcentaje de individuos que las portan y que adicional tienen pues necesidades especiales. En la siguiente, gracias a la ley
y a las leyes que se han establecido en el país. La circular 049 del 2015 implementa y hace obligatorio entonces el reporte de las enfermedades. Bueno, lo que se busca, como aquí lo dice, es que las que estén confirmadas dentro del listado de enfermedades ya escrito, que nuestra última actualización está para 2018, que se reporten las patologías. ¿Por qué? Porque necesitamos saber de qué nos estamos enfermando, necesitamos de acuerdo a ello implementar estrategias, todas las estrategias, educar, sensibilizar, buscar, ¿sí? Entonces ya estamos haciendo el reporte, y para el registro de febrero del 2021 se habla de 58.564 personas reportadas. No es una cifra pequeña, ¿no? 58.000 personas reportadas, de las cuales el 56.4 corresponde a mujeres y el 43.2 a hombres. De estas personas, el 32.4% son menores de 20 años. Y el 51.7% de las personas se ubican en territorios como Antioquia, el distrito de Bogotá y Valle del Cauca. ¿Será que es que allí viven todas las personas con enfermedades huérfanas? No, es allí donde hay centros de tecnología que tienen una mayor capacidad de diagnóstico, y por eso allí están siendo el mayor número de reportes. Entonces sí insistimos en que se llegue a todo el territorio nacional. En la siguiente, entonces veamos que aquí estamos viendo la proporción de enfermedades huérfanas notificadas al Civigila según el ente territorial. Entonces, en estas tres entes territoriales de los que les hablé, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, están reportados el 62.5% de los pacientes, y estamos hablando de la semana epidemiológica del 24, que va que reportan del 13 al 14 de junio del 2021. Para 2021, en esta misma semana epidemiológica, reportaron 5.983 pacientes, y para este año, en este mismo periodo de tiempo, apenas van 4.949, o sea, se alcanzó a disminuir el registro. Retos: capacitación, capacitación, capacitación permanente a los equipos locales, a sus redes. No solo capacitación en cuanto al concepto de la enfermedad y a las enfermedades, sino también al diligenciamiento de los registros, porque si no tenemos un adecuado diligenciamiento, pues no vamos a tamizar como corresponde, no vamos a ir a buscar lo que es. Entonces siempre tenemos que estar capacitando a las personas que registran, que finalmente somos nosotros mismos, los médicos. De modo que estas estadísticas, estos datos epidemiológicos nos permitan transformar esta información en conocimiento, en políticas de salud pública, en ayudas a los pacientes, en educación al paciente, porque aquí es una educación donde ustedes van a encontrar en los grupos de pacientes el mayor conocimiento. O sea, si ustedes se encuentran con un paciente ya diagnosticado con una enfermedad huérfana, ustedes ahí tienen alguien que conoce mucho de su patología, alguien que les va a enseñar y que está dispuesto a compartir con ustedes toda esa historia de vida que lo ha acompañado. El listado, entonces, por ley debe actualizarse cada 2 años, ahí vamos un poquito quedados. Entonces, el reto: actualizarlo, incluir las patologías que así corresponda. Porque el diagnóstico es difícil. En la siguiente. Ay, no pasé las demás, perdón. Bueno, aquí les estaba mostrando el 62.5%, en la siguiente, y les hablaba del número de pacientes del año 2020-2021, la semana epidemiológica de la que hablábamos. En la siguiente, la capacitación permanente, el transformar la información obtenida, actualizar periódicamente nuestros listados. En la siguiente. Ahora, ¿qué hace difícil el diagnóstico? En la siguiente. Dijimos que el 80% aproximadamente corresponden a enfermedades genéticas, y entonces miremos esa tabla. Es una tabla que podemos obtener en el OMIN, y miren que en la primera habla de cómo OMIN quiere describir las patologías, los mecanismos de herencia y el total. Entonces hay descripciones de genes, vamos, autosómicos, ligados a X, ligados a Y,
mitocondriales hay descripción de 16.776 genes, que no son poquitos. Y de esos que estén combinados con el fenotipo, hay adicional 27. Pero ya hay descripciones fenotípicas con una base molecular conocida de 6.305 para esta base de datos. Entonces, ellos ahí nos están diciendo que de 6.305 fenotipos descritos ya se conoce la base molecular. Entonces, esto es súper grande, ¿no? Pero aún se desconoce de mucho más. En total de datos, pues tenemos 26.286. Esta es una base de datos que inicia en Johns Hopkins. Allí el doctor McCusick empieza a decir, bueno, esto toca enlistar y empezar a hacer revisiones de cada una de las patologías y hacer su relación genotipo-fenotipo. Esto empieza en libros, pero no da la capacidad, entonces tocó que fuese online y se actualiza constantemente, pero no podemos decir que sea la más actualizada de las bases, pero sí nos da muchas herramientas para trabajar. Porque en la siguiente veamos cómo crece el conocimiento. Miren cómo es esto es muy exponencial, no es como es que no quieren, no les interesa, no, es que aparte de las enfermedades comunes que también tienen su propio crecimiento y su propio aprendizaje, en las raras tenemos este boom, ¿no? Entonces, fenotipos con base molecular conocida y genes con un fenotipo pues descrito o que causan variantes en esos genes que causan una patología. Entonces ahí tenemos cómo ha sido el crecimiento y esto va más, o sea, esto continúa. En la siguiente quiero mostrarles que entonces este grupo de patologías no son inherentes a una sola área de la medicina. Esto es transversal a todos. O sea, aquí el neurólogo, tanto de adulto como pediátrico, el hematólogo, el oncólogo, el médico general, el fisioterapeuta, o sea, todas las ramas de la medicina van a tener que ver pacientes porque ya dijimos que no son pocos y que son transversales a todas las especialidades y subespecialidades y aún a la atención primaria. Entonces aquí les estoy mostrando cómo en el último reporte nos hablan de reportes de enfermedades del sistema nervioso en el 24%, malformaciones congénitas en el 16.8%, alteraciones hematopoyéticas, de inmunidad, osteomusculares, endocrinas, de piel. Entonces, claramente necesitamos desde la facultad, desde el pregrado, educar al respecto de nuestras enfermedades huérfanas. Esto pues hablándolo en la semana epidemiológica del 24, que fue del 13 al 19 de junio del 2021. En la siguiente, entonces ya dijimos que es transversal a todas las especialidades. Y aquí quiero mostrarles estos conceptos que manejamos en genética y que incluyen expresividad y penetrancia. Entonces la expresividad son las características del paciente que van entre leves, moderadas, severas. Entonces tenemos pacientes con expresividad leve que pasan muy desapercibidos y tenemos unos con un marcado fenotipo, con una severidad de su cuadro que indudablemente nos da unas herramientas mucho más sólidas para llegar a su diagnóstico. La penetrancia hace referencia a personas que portando una variante patogénica sí o no expresen. Entonces, en esta población de 15 personas, de 20, de 50, de 100, ¿cuántos portan un genotipo de variante patogénica? Y de esos, ¿cuántos sí tienen la enfermedad? Tenemos enfermedades que hacen penetrancia completa tal vez a los 5 años, a los 6, otras que lo harán en la adultez, de modo que esto hace mucho más complejo el llegar en algunos casos. Tenemos pacientes que toda su vida han estado sanos, profesionales, exitosos y empiezan una enfermedad neurodegenerativa. Como también tenemos el niño que desde el inicio retardo del neurodesarrollo, alteración morfológica. Bueno, entonces el espectro es muy grande, o sea, se necesita entrenamiento en todas las áreas de la medicina. Y uno puede tener las dos, ¿no? Completa penetrancia y expresividad, o solamente una penetrancia variable, o solamente una expresividad variable, o las dos variables, o individuos no afectados. En la siguiente, afecta a cualquier grupo etario.
En todos los grupos etarios vamos a tener enfermedades huérfanas, en todos los grupos etarios. O sea, no es como, ay, no, yo me voy a hacer, no sé, qué especialidad para no tener contacto. No, siempre, siempre. Los cirujanos son los que nos ayudan con las malformaciones. En general, todas las especialidades. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Y aquí les traje pues un ejemplo de una enfermedad que es la enfermedad de Huntington, en la que les estoy mostrando que esta repetición, este triplete CAG, dependiendo del número, pues me va a hacer una presentación juvenil o me va a hacer una presentación adulta temprana o una adulta tardía. Y en nuestras patologías hay familias en las que ya está establecido, como mi abuelito tuvo la enfermedad, mi tío, mi papá y yo la aporto. Pero hay otras familias en las que no, en que la variante es de novo, es el primer individuo en esa familia, y eso hace que el diagnóstico pues se haga más complejo. En la siguiente les muestro cómo para un mismo diagnóstico muchas veces podemos tener diferentes mecanismos moleculares que ocasionen esa misma patología. Entonces podemos tener de lesiones, disomías uniparentales, mutaciones específicas, alteraciones en el imprinting, translocación, y todos me generan el mismo fenotipo. Entonces, no hay un único examen con el que digamos, ah, no, yo le hago este y con ese ya encontré el diagnóstico. Entonces, toca ser muy clínico y después de muy clínico, muy dirigido hacia lo que deseo molecularmente encontrar. En la siguiente, les muestro cómo no solo hay crecimiento en cuanto a la clínica y a lo molecular, también tenemos molecular en descripción de genes, sino también tenemos crecimiento en las pruebas. Tenemos cada vez más herramientas para llegar a hacer el diagnóstico, pero ese incremento en las pruebas también incrementó el volumen de datos. Entonces, eso genera mucho ruido. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto es benigno? ¿Esto es parte de la variabilidad del código? ¿Esto es patogénico? ¿Esto qué es? Entonces, esa expansión en poder tener herramientas también genera mayores análisis de datos, mayores requerimientos de informáticos. Entonces, aquí como en ese panorama estamos todo el tiempo moviéndonos. Entonces hemos pasado de Sanger a MLPA, a RAICGH, tenemos paneles, tenemos exomas, hasta tenemos genoma. Y el territorio nacional los cubre. Nosotros podemos hacer ese tipo de estudios, altísimo costo. También tenemos que ser pues cuidadores del gasto, ¿no? O sea, los recursos no son infinitos y no somos pues el país desarrollado tipo Reino Unido, pero el Estado asume este tipo de pruebas, el Estado legisló para aprobarlas y están disponibles. No solo estas, sino otras más. Y entonces en el siguiente quiero mostrarles cómo en ese buscar de los pacientes, pues es lo que ellos expresan a través de sus asociaciones, es esto es lo que vivimos, ¿no? Un ir y venir, no tengo respuestas, y pues esperaríamos implementando nuestras leyes, teniendo centros de referencia, como acortar estas vías, mejorar estas rutas, disminuir esos desenlaces que no son agradables para los pacientes. Y en la siguiente, adicionalmente es importante que manejemos el mismo lenguaje. Entonces, los CIEs, que son estos registros internacionales de diagnósticos, al principio no teníamos mucha posibilidad de tener diagnósticos de enfermedad rara con ellos, o sea, no teníamos códigos suficientes para expresar toda la variabilidad y toda la cantidad de diagnósticos que pudiésemos tener, pero a medida que se han ido actualizando tenemos mejores herramientas y hoy el CIE 11 pues tiene muchísimos más diagnósticos para enfermedades raras o huérfanas que nos van a permitir saber o entender que, adicional al listado que tiene el país, qué patologías estamos teniendo. En la siguiente, retos, disponer de herramientas de actualización y certificación permanentes, contar con personal entrenado y calificado en el diagnóstico de enfermedades huérfanas. Esto hace entonces de nuevo referencia a los centros, desarrollar equipos interdisciplinarios con interés. Esto es de pasión, esto es de
de que a usted le guste, que a usted le apasione. Esto va más allá de me voy a hacer aquí a ver qué hago. No, esto es de pasión. Capacitar a la población médica y paramédica en la detección de síntomas y signos tempranos, luchar por lograr esos diagnósticos tempranos y habilitar los centros de los que hemos hablado. En la siguiente, ¿para qué queremos estos diagnósticos? Los queremos para hacer una atención basada en la evidencia, para informar sobre pronóstico y comorbilidad, para explicar el riesgo de recurrencia donde se puede, para hacer diagnósticos dirigidos, porque ya les digo que si tenemos pruebas moleculares ya estamos teniendo diagnósticos moleculares y ya estamos teniendo también terapias dirigidas a esos diagnósticos moleculares, hacer diagnósticos prenatales o presintomáticos, hacer un uso racional de lo que tenemos como recursos. ¿Qué más tenemos en el país? Tenemos en la siguiente, ley de tamizaje neonatal. Entonces, ¿qué busca? Identificar niños que tengan condiciones específicas genéticas o no genéticas, asintomáticas y susceptibles de intervención. Entonces, ya hablamos de medicina preventiva. ¿Ya lo estamos implementando? ¿Ya está? ¿En el siguiente? No, todavía no, pero está la ley. ¿El que sigue? Entonces, ¿qué busca esta ley? Alteraciones que buscan con esta ley que determinemos o que encontremos esa población antes de que esté afectada con alteraciones metabólicas, endocrinas, visuales, auditivas, para las cuales ya tengamos un tratamiento y que estas patologías generen pues una alta carga de morbilidad, generen discapacidad ya sea física o cognitiva y aumenten la mortalidad. Entonces, si los diagnosticamos a tiempo, si los tamizamos antes de, pues tendremos una población sana que genera desarrollo en el país, que disminuye la carga asistencial. ¿Cuáles son los objetivos? En la siguiente, detección y tratamiento precoz en neonatos, evitar pues entonces, ya dijimos, esos desencadenantes de discapacidad cognitiva, de reducción de costos sociales y financieros y lograr el tamizaje universal. En la siguiente, desde el año 2000 es obligatorio hacer tamizaje para hipotiroidismo. ¿Se cumple en todo el territorio? No. ¿Se hace en un alto porcentaje del territorio? Sí. Y pues hoy entonces tenemos en la que sigue la ley 1980, en la siguiente diapositiva, vamos a ver la ley 1980 de 2019, con la que se busca entonces, el Estado dice que van a asumir entonces esta tamización. Y ya pues contamos con centros que están pues generando este tipo de pruebas y se busca entonces que ya se logre la implementación. Vamos a ver cuánto nos toma. En la siguiente, que incluiría ese perfil básico, el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de biotinidasa, defectos de la hemoglobina. Y en el ampliado, pues otras patologías. El reto, el que sigue, implementar entonces el programa a nivel nacional. Bueno, entonces ya les hablé de ese panorama, de ese diagnóstico. Cuando logramos entrar en un grupo de personas sensibilizadas y queriendo llegar a diagnósticos, la vida es más chévere. Cuando logramos estar en un lugar donde todos estamos pensando, digamos, en función de encontrar una explicación del porqué de todo lo que vive este individuo, porque vamos a ver que esto es muy personalizado como el código, uno nota la diferencia en resultados. Bueno, ahora con respecto al tratamiento también hay retos, ¿no? El que sigue y el que sigue. Este es el panorama cuando uno le dice al paciente, bueno, entonces lo que pasa es que usted tiene una enfermedad que se llama así. Entonces ellos, ¿qué es todo esto? ¿Cómo así? ¿De qué me habla? No, esto no es eso, no es un error. Bueno, entonces empieza como una dificultad, en algunos es como un alivio porque encuentran una respuesta a todas sus preguntas, pero en otros también es una confrontación con una realidad que uno en el fondo tal vez no quería que llegaran a una explicación, sino simplemente que todo se solucionara. No podemos decir va a ser así o va a ser de tal manera porque pues
aun cuando disponemos de literatura con respecto a la historia natural de algunas de las patologías, porque no es de todas, biológicamente cada uno se comporta a su manera. O sea, aquí no es una cuadrícula de que aquí entraron todos los NF1 y así todos se comportaron igual, no. Cada uno es un mundo, cada uno es un universo, y entonces el tratamiento, las personas hablan de tratamiento o piensan en el tratamiento como una molécula y ya, y no es verdad. Las moléculas requieren de todo un equipo detrás, reforzando, ayudando y sacando adelante. Bueno, y en la siguiente, de equipos interdisciplinarios. Entonces, miren esto. Hay un grupo de patologías que son las enfermedades neuromusculares. Bueno, en ellas pues vamos a tener que integrar muchísimos profesionales que nos ayuden en el mantenimiento de la salud, en la rehabilitación, en la mejor calidad de vida de ese individuo o de los individuos que lo rodean, porque detrás de una persona con un diagnóstico de enfermedad huérfana hay un grupo familiar, hay una institución, tenemos muchos niños institucionalizados, tenemos muchos niños en ICBF. Bueno, entonces se trata de conformar grupos de trabajo, y ese pues es un reto. Y en la siguiente quiero mostrarles que los determinantes de salud de la OMS desde 2008 incluyen mucho más que solo el estado de salud y enfermedad. Entonces la salud de un individuo, la salud de una población está relacionada con varias cosas. Tenemos determinantes estructurales y tenemos determinantes intermedios que generan que haya desigualdades en la salud de los individuos. Entonces hay que tener un contexto político y socioeconómico para ese individuo está en ese contexto. Entonces nosotros ya dijimos, legislamos, tenemos, pero nos hace falta un poco más en implementar y en distribuir en todo el territorio. Hay unas características propias de ese individuo y de ese grupo, unas características culturales, unos valores, eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de hacer diagnósticos, tratamientos, seguimientos. Aquí hay que hacer un diálogo uno a uno con cada uno de los individuos que están afectados. Hay unos ejes de desigualdad, por ejemplo, el empoderamiento en el territorio, la etnia, la edad, el género y la clase social generan diferencias, hacen que el estado de salud sea diferente. Y hay otros que son unos intermedios, entonces, ¿cuáles son mis condiciones de empleo? ¿Yo qué tengo? ¿Con qué vivo? ¿De qué vivo? ¿Quiénes me sostienen? ¿En qué puedo? ¿Quiénes me ayudan? ¿No? ¿Quiénes me cuidan? ¿Qué hacen las personas que me cuidan? ¿Cuánto es el ingreso de mi casa, de mi familia? ¿Cuál es la situación económica? ¿Cuál es mi entorno residencial? ¿Dónde vivo? Entonces yo tengo un dispositivo que me permite una movilidad, pero pues vivo en el campo, vivo en una calle que todos los andenes están averiados, vivo en una superficie rocosa. Bueno, entonces, ¿cuál es mi entorno? Y en ese tratar hay que tener entonces en cuenta factores psicosociales, conductuales y biológicos, y claro, el servicio de salud. En la siguiente, entonces así como crece el conocimiento en las patologías, en los genes, en las variantes de cada uno de los genes, crece también en el desarrollo de las moléculas, de los tratamientos. Y bueno, es excelente, ¿no? Todos queremos eso, todos tenemos tener algo que nos solucione, que nos ayude, que nos mejore, que nos detenga. No hay hasta ahora, digamos que cura, aunque estamos hablando de terapia génica también, y ahí hay muchas más expectativas, pero sí hay un incremento en el conocimiento de medicamentos que nos van a ayudar a detener, o pues dependerá, ¿no? Porque si hablamos de que se diagnosticó por tamizaje, pues se hizo un tratamiento temprano y en un alto porcentaje cambia significativamente la historia natural, dependiendo de la adherencia. Porque entonces ahora no es solo como que yo reciba todo esto, sino cuál es mi compromiso como paciente con respecto a eso que estoy recibiendo. O sea, si soy adherente, si estoy utilizando lo que el sistema me da, bueno. Pero entonces en Estados Unidos, a partir de 1983, se genera una ley que favorece a la industria para generar este tipo de tratamientos. No había quien le interesara, o sea, son baja frecuencia, muchas, o sea, ¿quién va a invertir en eso que al final no le va a retribuir? Pero entonces el Estado en Estados Unidos decide apoyar, y esto ha generado
que ya dispongamos de muchos más tratamientos. ¿En qué hay desarrollo en tratamiento? Pues en cáncer, en enfermedades congénitas, en enfermedades del sistema nervioso, en enfermedades inmunes, hematológicas, cardiovasculares. De nuevo, esto es transversal, aquí para todos hay, todos los interesados en entender, aprender, conocer, súper bienvenidos. Solo con que usted se apropie de una, aún de una variante patogénica, ya es un aporte significativo para toda esta población de la que estamos hablando. En la siguiente, les digo que ya estamos teniendo cambios muy significativos en nuestras formas de tratar, y aquí en la que sigue, esto sería pues como el ideal. ¿Qué quieren los pacientes? Quieren una vía, quieren si yo tengo estos síntomas, ¿a dónde consulto para que me den la explicación? ¿Cuál sería el examen? ¿Cómo me van a cuidar? ¿Quiénes me van a seguir? Si voy a tal espacio, ¿qué puedo obtener? ¿Cómo puedo lograrlo? Y como todo, hay desafíos y hay como lo que uno quisiera, ¿no? Entonces, es eso, una coordinación, una vía que me permita llegar a un destino o ir tomando decisiones en el camino. Y en la siguiente, hay múltiple cantidad de desarrollo en tratamiento, en tecnología, en intervención, y vamos a tener una charla de nuevos tratamientos. Y por último, pues tenemos que desarrollar nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas, evaluar los indicadores de salud de nuestra población con enfermedades huérfanas. Hay que investigar, evaluar el costo, o sea, cuánto es benéfico, qué prefiero darle a mi grupo de pacientes esto o esto, qué es útil para todos, qué voy a hacer con este individuo, porque ya les digo que esto es súper personalizado. Habilitar los centros de referencia y conseguir grupos de trabajo, personas interesadas, distribuirlo durante, pues, en todo el territorio. Eso tenía para contarles de nuestros retos y pues para invitarlos a ser partícipes de este grupo de patologías con que ustedes entren en una, entenderán como todo lo que ustedes despiertan, porque sus historias son realmente agradables en el sentido de ver cómo las personas superan las cosas, cómo las personas logran metas, cómo las personas llegan a transformar vidas, porque ellos, aún con su patología, transforman a otros que dentro de su estado de salud normal no parecen reconocerlo, o agradecerlo, o aceptarlo, no sé. Entonces, bienvenidos al mundo de las enfermedades huérfanas. Estos espacios nos permiten visibilizar, aportar, y pues hay que reconocer que en la Universidad Militar se está trabajando fuertemente en que eso se dé. Y gracias a todos ustedes y feliz resto de jornada.